Buenos días. En primer lugar, quería agradecerles la asistencia al evento y en especial a la Fundación por la oportunidad que nos brindan otro año más para poder presentar una aplicación, en este caso de automatización de procesos administrativos, como bien ha comentado la compañera, utilizando Microsoft 365. En Valortic, sobre todo, ponemos mucho hincapié en todo lo que es el tema de la gestión de los datos y procesos que tenemos en las organizaciones y es muy importante tener en cuenta, sobre todo, el enfoque que hacemos a las empresas hacia el modelo del data driven. Esto es un concepto muy importante. Tenemos que tener en cuenta que el concepto del dato en las empresas se está convirtiendo en lo que sería materia prima y hay que sacarle jugo a esa materia prima que tenemos en las empresas, ¿vale? El proceso siempre, cuando vamos a trabajar, lo partimos o lo dividimos en 4 ejes fundamentales, partiendo uno de ellos de lo que sería la parte de infraestructuras TIC que podemos necesitar para montar esa solución que queremos establecer. Queremos analizar los procesos que tenemos dentro de lo que es el ecosistema que se están haciendo para poder mejorarlos. Una vez que ya esos procesos han sido mejorados, lógicamente siempre queremos hacer una medición y para eso utilizamos el Business Intelligence para hacer esa medición de los datos y finalmente formamos a los usuarios dentro de las organizaciones para poder trabajar. Esta idea trasladada a un proceso de automatización de procesos administrativos que realmente es un proceso pequeño, es decir, este año hemos optado por traer un proceso pequeño para que veamos realmente que a la hora de trabajar nos encontramos que cosas pequeñas con poco se pueden automatizar también, no hace falta hacer proyectos muy grandes de automatización. Concretamente traemos una solución implantada en algo que ya conocéis, que es la Fundación Industrial Navarra, que conocéis de sobra y es la organizadora de este evento, ¿vale? Fundación nos planteaba un reto con respecto a lo que era un proceso de digitalización de la documentación o información que recibían, sobre todo con un servicio que ya conocéis, que es el servicio de formación que ellos tienen, ¿vale? Aquí tenían establecido un proceso en el cual querían mejorar, porque veían que con el paso del tiempo y el crecimiento que estaban teniendo, estaban perdiendo o invirtiendo mucho tiempo en hacer una serie de labores que creían ellos que se podían automatizar. Entonces, querían, ahí como marcamos 5 puntos fundamentales, querían unificar todo lo que sería el proceso de registro que estaban realizando actualmente en los cursos, reducir el número de errores que estaban cometiendo en los procesos, ayudar a estudiar esa información recabada, automatizar la comunicación de emails personalizados con los alumnos y también poder supervisar la marcha de los alumnos en los cursos. Nosotros cogemos ese reto y empezamos a evaluarlo y en contra de lo que puede parecer que en principio queremos hacer algo completo que abarque todo, es muy importante pensar siempre que cuando vamos a hacer un proceso de automatización no queramos llegar el primer día al 100%. Nosotros marcamos esto como un evolutivo. ¿De acuerdo? Es decir, es mejor empezar con un 30 o un 40% del proceso, que los propios usuarios interioricen cómo se tiene que realizar, porque muchas veces el problema es que los propios usuarios ni saben cómo pueden mejorar ese proceso. Entonces, hay que hacer algo que empiecen a interiorizar y luego ellos mismos son los que van viendo las posibilidades evolutivas que tendríamos en ese proceso, ¿vale? Nosotros aquí, en este caso, cogemos y hemos realizado ya 2 fases de este proceso de realización del ecosistema, ¿no? De esta solución, centrándonos en el dato y utilizando, como hemos comentado antes, el ecosistema de Microsoft 365. Y lo que hacemos y lo que planteamos es lo siguiente. Fijaos, de primeras, ellos tenían el almacenamiento de los datos en Excel, o sea, cogían todos los datos y los almacenaban en un Excel. De partida, lo primero que se nos ocurre es decir, vale, vamos a quitar ese Excel y vamos a poner otra cosa. Pues decidimos, no, sigamos manteniendo el Excel en esta primera iteración. ¿Por qué no? No es mala solución. Le daremos una pequeña vuelta, pero vamos a automatizar otras cosas que son más importantes y luego ya le meteremos mano a ese Excel, ¿vale? Entonces, inicialmente lo que hacemos es un proceso de unificación. Vamos a unificar el proceso de entrada de cómo entra la documentación, en vez de que hacían por teléfono, por email, de acuerdo a través de diferentes formularios. Lo que hacemos es unificar esos datos utilizando, por ejemplo, Forms. Unificamos el proceso de recogida a través de un formulario. Formamos a los usuarios para que sean ellos mismos capaces de crear esos formularios dependiendo de las diferentes acciones formativas y hacen el proceso de recogida de datos. Esos datos se recogen y son canalizados a través de Power Automate y Power Automate, ya de paso, una vez que te inscribes, el sistema automáticamente te manda un email y te dice, vale, una vez que te has inscrito al evento, necesito que me mandes, pues, por ejemplo, pues, el DNI o la nómina o toda esa documentación que es necesario dependiendo, ¿no?, de la subvención que vaya asociada a los
los diferentes cursos que se vayan a realizar. Todos esos datos se recogen, se quedan almacenados en una estructura y posteriormente utilizamos Power BI en este caso para no tanto inicialmente estudiar los datos, sino prepararlos, limpiarlos, poder notificar al usuario de alguna manera si hay algún tipo de error en esa recogida y dejarlos preparados para copiar y meter en el Excel, algo que antes hacían manualmente, ¿vale? Inicialmente lo hacemos así. En el Excel, ¿qué es lo que hacemos? Le damos una pequeña vuelta. O sea, se habían planteado los datos de una manera, siguiendo una estructuración, que no era mala, pero la mejoramos. Mejoramos esa estructura y le metemos una pequeña capa. Decimos, venga, vamos a meterle un par de macros aquí en este Excel, que de momento no lo queremos tocar, para que hagan el proceso de comunicación automática a través de email utilizando unas plantillas en HTML. Perfecto, mejoramos el proceso y reducimos considerablemente así el tiempo de comunicación. Y finalmente, con Power BI de nuevo, lo que hacemos es recoger toda esa información y además lo que hacemos es cruzar esa información con la plataforma de Moodle que tienen, que es la plataforma formativa que seguramente muchos de vosotros ya conoceréis, ¿vale? Porque habéis realizado cursos con la Fundación, y lo que hacemos es cruzar esos datos para que ellos tengan información de seguimiento de los alumnos, de tal modo que un trabajo que antes tenían que hacer de manera manual se ahorra considerablemente. ¿Qué hacemos en una segunda iteración? Una vez que ya tenemos un tiempo funcionando ese proceso y ya los usuarios ven cómo funciona y cómo trabaja, decidimos el pasar un poquito más y vamos a hacer o intentar hacer que el usuario no tenga que tocar el dato. Es decir, el planteamiento sería decir, venga, cogemos el Power BI que tenemos inicialmente, lo subimos a la nube, al ecosistema de Microsoft 365 y le metemos una programación actualizada para todos los días. Entonces, todos los días el sistema se actualiza y verifica todos los usuarios que llegan. A través de Power Automate hacemos un proceso de fusión o de comprobación entre esos datos que tenemos en el conjunto de datos en la nube y el Excel que tenemos almacenado y detectamos cuáles son los nuevos alumnos que han llegado a los cursos y automáticamente los insertamos en el Excel. De tal manera que ya los usuarios por la mañana cuando acuden a trabajar ya tienen todos los datos insertados en el propio Excel, ¿vale? Entonces, con eso conseguimos que los usuarios no tengan ni siquiera que tocar los datos. A partir de aquí, ¿cuáles son los evolutivos en los que se está pensando y trabajando? Pues decimos, vale, ahora que ya han interiorizado el proceso, vamos a darle una vuelta de tuerca más y vamos a quitar el Excel. O sea, la siguiente iteración será quitar el Excel, llevarlo a la nube, al ecosistema que tendríamos aquí en este caso. Se cambiaría a Power Automate para almacenar los datos ya en otro sitio y no en el Excel, ¿de acuerdo? Se montaría una Power App en lugar de ese Excel para hacer la gestión de todos los usuarios, de todas las comunicaciones y emails personalizados que sea necesario enviar. Y finalmente, para la recogida de la documentación, utilizaríamos dentro de lo que es Power Automate A-Builder, que es una inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes, que nos permitiría, por ejemplo, reconocer los DNIs y, por ejemplo, las nóminas y hacer un cotejado con los datos que el usuario ha introducido en el formulario, de tal manera que si hay incongruencias, ¿no?, que alguien ha puesto José y realmente se llama María José, pues ver esas incongruencias y poder notificarlas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hemos conseguido fundamentalmente? Se ha conseguido con la solución un ahorro importante en los procesos, hemos conseguido fiabilidad y también hemos conseguido aumentar la eficiencia. Como moraleja, ¿qué podríamos decir? Que tenemos que tener en cuenta es que realmente a la hora de trabajar con este ecosistema, con muy poco se puede conseguir mucho. Espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias.